hay jóvenes que se van a ir ingresando y motivando más porque es mejor recibir la clase así. Así que jóvenes, motívense, aprovechen, es una oportunidad y qué bien que ustedes van a recibir la clase de esta forma. Ojalá que todos los martes y todos los jueves siempre estén ahí puntuales, ¿verdad? Así que bienvenidos a la clase de Física 2. Excelente, profe, gracias por su palabra. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a empezar. Sin más preámbulos, ¿verdad? Porque hay que aprovechar el tiempo. Gracias por su presencia aquí. Es un enorme placer para mí siempre dirigirme hacia ustedes. Como les dije, vamos a utilizar la calculadora científica. Ahorita en esta ocasión, pues, vamos a empezar con algunas aplicaciones de las leyes de Newton. El objetivo primordial de esta clase, pues, es que usted conozca esa aplicación en los ejercicios de la vida cotidiana. Entonces, vamos a ver lo que dice la primera ley de Newton. Solo estoy quitando aquí. Muy bien. Dice, primera ley de Newton o ley de la inercia. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuya resultante no sea nula. Entonces aquí nos está dando a entender que todo cuerpo, dice, aquí los conceptos importantes y los términos importantes que tomar en cuenta es que todo cuerpo va a permanecer en reposo. ¿Qué significa la palabra reposo? Que no tiene movimiento y no está estableciendo ningún desplazamiento, ¿verdad? Primer término de tomar en cuenta ahí. Que si se le aplica una fuerza, dejará de estar en reposo y por lo tanto ese cuerpo va a entrar en movimiento, o sea, ya en la energía, lo que es la energía cinética. Aquí vemos unos ejemplos de la vida cotidiana, que leen aquí en la imagen, le estoy subrayando. Dice, donde se pone de manifiesto la ley de la inercia. Cuando un caballo se detiene de repente, con toda seguridad el jinete seguirá moviéndose y este caerá si no se agarra con fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que toda la energía que adquirió el caballo con el jinete, toda esa energía queda almacenada. Al momento que frena el caballo, el jinete lleva toda esa energía y por lo tanto, esa energía o esa fuerza que trae se lo va a llevar a él. Entonces a eso se le llamamos inercia. Vaya, otro ejemplo un poco más claro para que vayan entendiendo cuál es esa ley de la inercia, que es la primera ley de Newton. Dice, es cuando vas en una moto o carro con tu amigo y frenas bruscamente, entonces el cuerpo de tu compañero tiende a irse hacia adelante. Por el contrario, cuando el vehículo arranca, él se va hacia atrás. No sé si se recuerdan cuando viajábamos en bus, ¿verdad? Entonces, y el bus iba lleno. Paraba el autobús y nosotros, pues, cuando ya lo subíamos, teníamos que, como quien dice, en palabra hondureña, pescarnos de ese tubo de arriba, porque cuando arrancaba, nos íbamos todos de un solo hacia atrás, ¿verdad? Por esa energía acumulada. O cuando frenaba, todos nos íbamos hacia adelante. Esto también otro ejemplo como un partido de fútbol. Imagínense a un delantero y un defensa. El delantero va corriendo con toda su velocidad, ¿verdad? Y atrás lleva el defensa. Y en eso es un cambio de movimiento que le haga al delantero. ¿Qué va a pasar con el defensa? Dicen, le quebró la cadera, dice, le quebró la cintura, dice. ¿Por qué? Porque el movimiento que traía, toda la energía almacenada que traía ese defensa, bruscamente en un cambio de movimiento, entonces se provoca lo que le llamamos inercia, ¿verdad? Ese efecto que provoca lo que es la primera ley de Newton. Muy bien, sigamos con la segunda ley a ver qué nos dice. La segunda ley nos dice, la fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Ojo, la palabra aquí proporcional.
¿Qué nos está dando a entender? Que toda fuerza que se le aplique a ella es como quien dice en otras palabras, ¿verdad? Va a ser rápidamente transferida en aceleración. Por eso dice proporcional, ¿verdad? Y ustedes saben que primeramente un cuerpo tiene que entrar en velocidad y posteriormente tener una aceleración. Entonces dice que matemáticamente se puede expresar así. Y aquí ya nos encontramos con la primera, jóvenes, fórmula o ecuación, que nos dice que la fuerza que es F, ¿verdad? La M, que es masa, y la A, que es aceleración. Entonces aquí ya nos está dando a entender que la fuerza va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Ya nos vamos encontrando con esas primeras unidades, ¿verdad? Y las magnitudes que van a interactuar en esas variables. Y aquí nos da un ejemplo. Dice, Juan tiene 10 años. Cuanto más fuerza aplique Juan al patear la pelota, más chance hay de que la pelota cruce la mitad de la cancha. Entonces, aquí nos indica que se va a ver relacionado lo que es la cantidad de materia, que a lo que le llamamos masa, y con la aceleración que lo haga esa persona u objeto, pues así se va a saber la intensidad de la fuerza que tenga. Y aquí pueden ver algunos diagramas. Estos son algunos diagramas porque se utilizan bastante en lo que es en la segunda ley de Newton, porque la fuerza, jóvenes, es vectorial. Usted no puede hacer fuerza solo en una sola dirección. Usted puede hacer fuerza hacia arriba, puede hacer fuerza hacia adelante, puede hacer fuerza hacia los lados, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, por eso decimos que la fuerza es vectorial, porque usted puede hacer fuerza hacia diferentes direcciones. Es por eso que siempre se utilizan diagramas para ejemplificar hacia dónde se está haciendo la fuerza. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton o principio de acciones, que es el principio de la acción o reacción, también conocida como la ley de la causa y el efecto, que nos dice que toda acción va a tener una reacción, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que toda acción genera una reacción igual, pero en sentido opuesto. Aquí está la clave, mire, en sentido opuesto. Imagínense ahí las aves. Las aves hacia dónde tiran pues sus alas cuando inician su vuelo, hacia abajo. Le hacen hacia abajo, pero su movimiento hacia dónde va, hacia arriba. Entonces, miren, la acción es hacia abajo de las alas, pero su reacción va hacia arriba. Entonces, ahí tenemos ya ejemplificar lo que es la tercera ley de Newton. Acción, reacción. Aquí otro ejemplo dice, cuando queremos dar un salto hacia arriba, empujamos el suelo para impulsarlo. Entonces la reacción es hacia abajo, ¿verdad? Que nos impulsamos y lo que va hacia arriba del cuerpo, entonces es la reacción, ¿verdad? Entonces acción es cuando los impulsamos y la reacción es cuando estamos arriba. Y aquí pues ustedes pueden ver en las imágenes la fuerza del árbol. Cuando el vehículo viene con velocidad, la acción es al momento el vehículo que va con la velocidad, y la reacción es diferente a todo lo contrario, a la fuerza que tiene el árbol. Entonces hace el sentido contrario el árbol. Entonces acción y reacción, pero en sentidos opuestos. Igual, si ustedes se fijan aquí con esta caja que está hablando el hombre, la acción, miren la fuerza hacia dónde la aplica él, ¿ve? Hacia este extremo. Vamos a poner otro color para ejemplificar. No me aparece aquí. Vamos a poner otro colorcito. Me escondió la barra aquí. Bueno, sigamos, para no atrasarlo. Entonces, la acción de él, de la fuerza, como dice la flecha aquí, es para hacia este extremo. Pero ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es lo que está ocasionando que se haga el efecto de reacción? Bueno, aquí la caja está haciendo un movimiento de fricción a este lado. Miren, la fricción. Entonces, la fricción está haciendo la reacción, o sea, lo opuesto, ¿verdad? No es lo mismo que él vaya alando esa caja en una superficie lisa
a que lo vaya a hacer en una superficie, ¿verdad? Áspera. Entonces, ahí se va a sentir mucho más la reacción. Entonces, ahí estamos el ejemplo de lo que es la tercera ley de Newton. Aquí algunas ecuaciones que es bueno tomar en cuenta y que ustedes es bueno que tomen nota porque son las que se van a utilizar en lo que son estos problemas. Ajá, muy bien, se me había escondido la barra. Entonces, porque vamos a hacer aquí algunos movimientos que ustedes pueden tomar aspecto. Fíjense bien. Dice aquí, la primera, fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, lo podemos ejemplificar en un triángulo, esta fórmula, por si se nos olvidan, ¿verdad? Para que ustedes tengan conocimiento. La fuerza, miren, lo voy a ejemplificar aquí en este triángulo por si a ustedes se les olvida. Dice, vamos a sacar estas tres fórmulas, miren, las tres. La primera, imagínense que yo voy a tapar la F. Va a buscar otro color. Vamos a ver. Ahorita digamos que tengo permítame. No me agarró el color. Bueno, vamos a seguir así porque siento que el color no lo va a tomar en cuenta. Bueno, ustedes imaginen que con su dedo en la pantalla pueden colocar el dedo en la letra F, ¿verdad? Entonces, digamos, estamos tapando la letra F, que significa que es la primera variable, luego ponemos igual. El triángulo nos está indicando lo siguiente, las variables que están al mismo nivel, si ustedes fijan el triángulo tiene dos niveles, ¿verdad? Las variables que se encuentran en el mismo nivel, jóvenes, esas se van a multiplicar. Entonces, miramos que la m de masa se encuentra en el mismo nivel, entonces esta se va a multiplicar con la a de aceleración. El punto significa aceleración. Muy bien, aquí sacamos lo que es la primera fórmula, miren, que es fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora coloquemos el dedo, coloque usted el dedo ahí, ¿verdad? ¿Dónde está la m? Entonces ponemos m como la variable que vamos a encontrar y esta va a ser igual. Si ustedes miran, fuerza la tenemos arriba, ¿verdad? Y a, que es aceleración, la tenemos abajo. Entonces aquí, ¿qué significa? Están en diferentes niveles. Significa que aquí van a dividir. Entonces vamos a poner fuerza dividido entre aceleración. Y aquí, miren, encontramos la segunda fórmula, que nos dice que masa es igual a la fuerza dividida entre la aceleración. Ahora van a colocar el dedo en la letra A, que significa aceleración, y esa es la que supuestamente es la que queremos encontrar. Entonces, coloquen el dedito en la letra A y, pues, si ustedes se fijan, nos queda que la F que está en un nivel y la M está en el otro nivel. Entonces nos quedaría que la fuerza va a ser dividida entre la masa. Entonces, si ustedes se fijan, hemos encontrado lo que son las tres fórmulas. Miren, con un sencillo triángulo, este triángulo, jóvenes, se utiliza solo cuando hay tres variables. Es más fácil de utilizar. Hay otros métodos, ¿verdad? Le enseño este método, ¿por qué? Porque tal vez usted, de aquí que se grabe esa fórmula o memorice esas tres fórmulas, le va a costar un poco más, mientras si usted sabe utilizar este triángulo, pues de ese triángulo saca las tres fórmulas según lo que le pidan. Vamos a conocer. Voy a borrar aquí. Voy a explicar qué significa o las magnitudes, ¿verdad? Y unidades que se utilizan en esta forma, porque es muy importante conocerla. No podemos empezar a hacer un ejercicio si usted no sabe lo que es cada magnitud. Vamos a borrar aquí. Entonces, voy a explicar cada una de esas magnitudes. Tengo
la magnitud primeramente de fuerza. La fuerza, jóvenes, ¿en qué unidad se mide? La fuerza se mide en Newton. Ojo con eso. La fuerza se mide en Newton. Ahora, tengo otra magnitud. La magnitud masa. ¿Y la masa en qué se mide? La masa, pues las unidades de medida, una de ellas es el kilogramo, ¿verdad? Que más se utilizan en estos problemas o también los gramos. Sabemos que también existen las libras, las onzas, ¿verdad? Los miligramos, pero estamos hablando de unidades que vamos a utilizar ahorita, entonces la masa se mide en kilogramos o en gramos, ¿verdad? Esas son algunas frecuentes que se utilizan en los ejercicios de física. Ahora, la aceleración. ¿En qué unidades se mide la aceleración? Pues las unidades de la aceleración pueden ser en metros sobre segundos cuadrados. También puede estar en centímetros sobre segundos cuadrados. También puede estar en kilómetros sobre horas cuadradas, millas sobre horas cuadradas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia con la de la velocidad? La de la velocidad solo nos dice metros sobre segundos, pero si ustedes se fijan, no lleva el cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la magnitud y la unidad en que se mide. Ahora bien, el Newton, si hablamos en unidades, ¿a qué es igual un Newton? Bueno, tener un Newton es igual a que nosotros tengamos un kilogramos, que el kilogramo ¿a quién representa? Está representando la masa, por metros sobre segundos cuadrados. Entonces, esto representa un Newton, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando en el problema nos quede kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, entonces usted rápidamente va a decir, esto es un Newton, ¿verdad? En la clase anterior les expliqué a honor a quién es ese Newton. Entonces, sigamos. Vamos a hacer el primer problema. Como dije, paren bien las antenas y mucha atención, no se distraigan. Nos dice el ejercicio, ojo con eso, le voy a dar lectura para ir interpretando, pero antes de darle lectura les voy a decir los 5 datos que usted debe tomar en cuenta antes de ponerse a hacer un ejercicio. Usted no se puede poner a hacer un ejercicio sin tener estos 5 datos. Primer dato que usted debe manejar para hacer el ejercicio. Usted tiene que hacer una interpretación en el ejercicio. En física usted no se puede poner a hacer un ejercicio sin que no lo interprete, ¿verdad? Porque eso es que le va a dar una idea clara de lo que usted quiere hacer. Otro, los datos. Usted tiene que aprender a extraer los datos de un problema. Si usted no puede hacer eso, no puede pasar al siguiente paso. El otro paso es tener una ecuación clara y precisa en la que usted va a utilizar. Usted no aquí va a ponerse a inventar, no. Usted tiene que tener claro y preciso qué ecuación es la que va a utilizar. Otro paso es el desarrollo. Después de saber los datos y la ecuación, pues ya poner en práctica el desarrollo. Y por último, el último paso que usted tiene que saber es lo que es la respuesta, porque si hay una pregunta, tiene que haber una respuesta. Nosotros estamos acostumbrados a hacer aquel molote, aquel desorden, hacemos el ejercicio por aquí, lo empezamos allá, por acá, y por último la respuesta queda arriba y no queda abajo. Tenemos que llevar una secuencia lógica para no confundirlo, porque en física se necesita mucho análisis y mucha comprensión. Entonces nos dice, un trabajador aplica una fuerza de empuje. Voy a poner otro color aquí de amarillo para ir subrayando. Dice de empuje a una caja. Entonces, dice que tiene una masa de 36 kilogramos, causándole una aceleración de 4.7 metros sobre segundos cuadrados. ¿Cuál fue la fuerza que le aplicó el trabajador a la caja? Ojo, nos dice la pregunta, la fuerza. Entonces, primero vamos a ver la interpretación. Tenemos aquí al hombre, dice que es una fuerza de un hombre, ¿verdad? Un trabajador que está empujando esa caja. Aquí lo pueden observar ustedes. La masa de esta caja
nos dice el problema que es 36 kilogramos. Miren, esta caja que ustedes están observando aquí tiene de masa 36 kilogramos. La aceleración con que el hombre lo va empujando es 4.7 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, una vez que usted hizo la interpretación, se formó una idea de lo que está hablando el problema, vamos a extraer esos datos con mayor facilidad. Vamos a colocar la variable F, que no significa la fuerza, y es la que vamos a encontrar, nos dice el problema, porque nos dice cuál es la fuerza, entonces significa que esa es la que vamos a encontrar. Ahora, ¿qué otros datos nos da el problema? Nos da masa. Entonces voy a escribir la variable M, que significa masa, y voy a poner el dato que me dan, que es 36 kilogramos. Miren, la unidad de medida siempre debe de ir. Usted no solo puede colocar el número 36, usted tiene que colocar qué unidad. Porque si usted coloca 36, ¿36 qué? ¿De qué está hablando? ¿De pájaro, gallina, qué? Entonces usted tiene que ejemplificar, la unidad siempre debe de ir allí. Ahora, la aceleración nos da el problema. Aquí nos dice clarito el problema, que hay una aceleración, ¿verdad? En algunos problemas que se hacen no los dan ciertamente así, claro que dice aceleración, dice masa, sino que nosotros debemos intuir, ¿verdad?, que eso está representando la masa, que eso va a representar la aceleración, o que eso va a representar la fuerza, ¿verdad? Bueno, entonces la aceleración nos dice ahí que es 4.7 metros sobre segundo cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos lo que es la aceleración. Ahora, ya tenemos los datos. ¿Qué nos queda? La ecuación ahora. ¿Cuál ecuación voy a utilizar de tantas, verdad? Que a veces se van dando a medida que se van dando los temas. Pero ahorita solo tenemos 3 ecuaciones. Entonces, los vamos aquí, fijamos que la pregunta nos dice la fuerza. Entonces voy a utilizar la fórmula, ¿verdad? En este caso es fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Miren. Y si ustedes no se acuerdan, pues pueden hacer el triangulito en ese momento, ¿verdad? Si un caso se les llega a olvidar, donde ponen fuerza arriba, ponen masa y aceleración, ¿verdad? Entonces usted tapan ahí la variable que dice la pregunta. La pregunta no dice cuál es la fuerza, entonces ponen el dedito en la F y miran qué variables le queda. Y como las variables están en el mismo nivel, significa que se van a multiplicar. Bueno, entonces ya tengo la fórmula. Ahora, ¿qué me resta hacer? El desarrollo. Entonces voy a sustituir. Ya cuando dice desarrollo, jóvenes, es sustituir, ¿verdad? Entonces, en vez de la M, que significa la masa, voy a poner el dato. Entonces voy a decir 36, ¿verdad?, kilogramos, que es la masa, lo voy a multiplicar por 4.7, que es la aceleración, porque aquí me lo está indicando. Miren, la fórmula, yo no me estoy inventando. 4.7 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, ahí me salió un poco chueco ahí, pero ya usted entiende que es 4.7 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, viene usted, agarra su calculadora científica, o la que tenga ahí a mano, y multiplica 36 por 4.7. Entonces, aquí nos da el resultado de 169.2. Eso nos da el resultado, ¿ves? Entonces, ¿qué unidades nos quedan? Nos quedan los kilogramos por metros. Si ustedes se fijan, estas unidades no se eliminan, porque no hay otra unidad que esté al contrario para aplicar la ley, ¿verdad?, para eliminarlas. Entonces, solo tengo que copiarlas así en el mismo orden. Ahora, poniendo en práctica lo aprendido en la diapositiva anterior, cuando ya tenemos estos aquí, ¿qué les dije yo? ¿Qué significa?
Ajá, lo que usted está pensando, eso. Esto significa que aquí tenemos 169.2 newton, porque al tener los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, nos dan los newton, ¿verdad? Entonces aquí entonces la fuerza sería que es igual a 169.2 newton. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Vamos ahora con el último paso, la respuesta. Dice, ¿cuál fue la fuerza que le aplicó el trabajador a la caja? Entonces, vamos a colocar la respuesta. Y la respuesta nos quedaría, la fuerza que le aplicó el trabajador a la caja es de 169.2 newton. Bueno, rápidamente pasamos al último ejercicio, ¿verdad? Porque solo 2 ejercicios por el tiempo que ustedes saben que tenemos en estas plataformas virtuales. Rápidamente vamos extrayendo los datos. Tenemos la interpretación ya de un solo, como ustedes pueden observar ahí. Y dice, si se aplica una fuerza de 180 newton, ojo, vamos a ir sacando ya los datos. Si ustedes se fijan, ya nos dan fuerza. No nos están pidiendo que busquemos esa. Ya nos dan la fuerza. Entonces, es 180 newton, ¿verdad? Miren, ya está la unidad de medida ahí también. Ahora, a una persona, dice, observen la imagen ahí, ¿verdad? Se las puse ahí para que ustedes tuvieran esa interpretación. Como les digo, siempre es recomendable hacer interpretación. Causando una aceleración en ella, dice, ya los dan el otro dato. De 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Ahora viene la pregunta es muy clave. Algunos ejercicios no tienen preguntas, solo tienen directamente indicaciones o en el problema está la indicación, pero hay que saberlas detectar. Entonces aquí la pregunta nos dice ¿cuál es la masa? Ojo, la masa. Ahora si ustedes se fijan no vamos a encontrar la fuerza, vamos a encontrar la masa de esa persona que están empujando. Bueno, ¿cuál sería entonces la ecuación? Hagamos rápidamente el triangulito que les he enseñado para ver qué ecuación vamos a utilizar. Entonces rápidamente ponga el dedito usted ahí en la letra M, que significa la masa, que es la ecuación que vamos a buscar. Entonces, vamos a decir entonces masa es igual, ¿y qué variables me quedan? Bueno, me queda la F que está arriba, que es fuerza, y la A que está abajo, que está dividiendo, que es aceleración. Entonces nos queda la fórmula que la masa va a ser igual a la fuerza dividida entre la aceleración. Ahora aplicamos la fórmula. Entonces vamos a decir que la masa y la fuerza, ¿a cuánto equivale? A 180 newton. Ojo aquí, voy a poner, miren, ya no voy a poner los newton, voy a poner, jóvenes, presten atención, los kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Voy a colocar lo que significa el newton. Ya van a ver ustedes por qué no coloco en sí el newton, ¿verdad? Sino que voy a colocar lo que significa el newton o a qué unidad está representando. Ahora la aceleración. La aceleración me dice que es 2.5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces agarren su calculadora y hagan la división. Y dividimos, o 180 era aquí y puse 18, vamos a corregir ahí rápidamente. Si ustedes miran, jóvenes, algún errorcito que yo pueda ir haciendo, porque a veces uno, porque está rápido, se puede equivocar algún numerito, usted puede hablar, ¿verdad? En ese momento decir, profe, ahí le faltó un número, ¿verdad? Todo gusto, nosotros vamos a corregir al instante. Entonces aquí faltó un numerito. Es 180, ¿verdad? Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces vamos a agarrar la calculadora científica, vamos a escribir 180 entre 2.5, ¿verdad? Metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí nos queda 72, ¿verdad? 72. Ahora a ver, ¿qué nos queda? ¿Por qué nos queda kilogramos? Vamos a ver por qué. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos metros sobre segundo cuadrado
que está multiplicando y aquí tenemos metros sobre segundo cuadrado que está dividiendo, ¿verdad? Entonces lo eliminamos. La regla dice, cuando hay dos unidades que son iguales, una multiplica y la otra divide, entonces se eliminan. Entonces aquí la unidad que nos queda, la única que nos quedó aquí son, miren, los kilogramos, ¿verdad? Entonces ya en la respuesta sería kilogramos, porque eliminamos la unidad. Miren, por eso era importante no solo colocar los newtons, sino que colocar lo que representaban los newtons para que usted se dé cuenta qué unidades va a eliminar después. Entonces ya la respuesta nos quedaría según la pregunta. Si hay una pregunta, jóvenes, tiene que haber una respuesta. ¿Cuál es la masa de esa persona? La masa de esa persona es 72 kilogramos. Bueno, ahora viene el ejercicio de tarea, ¿verdad? Este usted lo va a resolver pues ahorita y me va a ir pidiendo ayuda. Tenemos poco tiempo. Bueno, entonces empiecen a resolverlo ahí. Dice, un bloque de 6 kilogramos es empujado con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. Aquí hay una equivocación, cuela, dice ahí, pero es ¿cuál es la fuerza que se aplicó? Bueno, vamos, resolviéndolo ustedes ahí en su cuaderno. Inténtenlo. Que ese tiempo es para usted, ¿verdad? Resuélvalo ahí y me dice, profe, tengo duda en esto y lo vamos a ir a ejemplificar aquí. Vamos, resolviéndolo. Espero que estén ahí resolviéndolo porque después me van a mandar captura, ¿verdad? Que lo hicieron. Muy bien. ¿Lo copiaron? ¿Pueden activar ahí el micrófono? ¿Tienen alguna duda? Permítame que cambió aquí la diapositiva. ¿Lo resolvieron? ¿Cuál es la respuesta? Rápidamente antes que se me corte y nos quedemos. La respuesta es, Ajá. la fuerza que se aplicó es 30 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Ajá, muy bien, pero entonces esos kilogramos por metro segundo cuadrado, ¿qué representan? ¿Qué unidad? Los newton. Entonces La unidad de Newton. Ajá, excelente. Entonces la respuesta, vamos a colocar, yo solo voy a colocar la respuesta, usted tuvo que haber hecho todos los datos, entonces es 30 newton. Muy bien, ¿verdad? Fuerte el aplauso para ustedes. Lo hicieron muy bien. Esto ha sido todo de mi parte, jóvenes. Gracias por haber estado en esta clase virtual. Poco a poco vamos a ir, pues, que todos vayan incorporándose los que pueden y tienen las posibilidades. Les agradezco que dediquen este tiempo hacia sus estudios. Y pues las dudas, si quiere profundizar más, pues ahí estoy a la orden. La otra clase que vamos a tener el martes es de química, también vamos a hacer ejercicio, tenga a mano su calculadora y pues ahí poco a poco les voy a ir avisando y manden sus tareas a sus profesores, ¿verdad? Para que ellos los vayan evaluando y les vayan poniendo sus acumulativos. Cuídense mucho en casa, cuiden a las personas mayores y pues pasen una feliz noche. Se les quiere mucho a cada uno de ustedes. Y de mi parte es todo por hoy. No sé si tienen alguna preguntita, alguna duda que podamos evacuar en este momento antes que se termine la llamada. Espero que... Dígame. Profe, Dígame. una pregunta. Dígame. Un problema en la ruta cuadrado. Casi no... Siempre casi, va a ser así. no le escuché. Repítamela, por favor. Si en un problema Ujú. sale tal número, Newton, como sale la N, le vamos a poner kilogramos sobre
sobre segundo cuadrado, siempre va a ser así. Así es, hay que ponerlo en lo que representa esas unidades para poder eliminarlas, porque usted va a decir, bueno, ¿y qué unidad voy a eliminar? ¿Y cuál me va a quedar? Entonces, por eso, cuando en el problema le den Newton, usted tiene que representar esas unidades, que es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, para que si usted mide, me toca eliminar los kilogramos, no, me toca eliminar los metros sobre segundo cuadrado, ¿entiende? Entonces ahí usted, por eso es bueno representarlo, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta. ¿Estamos bien? ¿Alguien más? Pues si no hay ninguna otra pregunta, Ajá. solo darle las gracias, profe. Estuvo excelente la clase. Aquí estuvo Carla María anotando todo. Así que esperamos con ansias la próxima clase. Excelente. Feliz noche a todos estos jóvenes. Excelente. Feliz noche a todos. Bendiciones y cuídense. Y que Dios nos bendiga a todos. Nos vemos. Amén.